Después de los 5 minutos de tolerancia, se evalúa hasta las 8:15 y de ahí ya se comienza la clase. Muy bien, aquí está el tema del día de hoy, magnitudes físicas 1, física, primer año de secundaria, profesor Néstor Esteban Mateo Benavides, o sea yo. Muy bien, para saber lo que es una magnitud física, tenemos que saber qué es eso, previamente. ¿Qué es una magnitud física? Una magnitud física es todo aquello que se pueda medir. Si ustedes observan a su alrededor, todo aquello que se pueda medir de una u otra forma es una magnitud física. La pared se puede medir. Si tú pones en una balanza de repente papas, también puedes medir. Si tú cuentas 3 minutos, o mejor dicho, quieres saber cuánto tiempo demoras tú en ir a tu cuarto y luego regresar, también. Todo ello son magnitudes. Entonces, ¿qué es una magnitud? Es todo aquello que podamos medir. Una magnitud física vendría a ser todo aquello que podamos medir y que podamos observar. La física es justamente eso, ¿no? Es todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Todo lo que ustedes observan a su alrededor, en la calle, en su casa, en cualquier lugar, todo ello es física. ¿Por qué? Porque ustedes lo están observando, lo están percibiendo de una u otra forma. Eso vendría a ser la física, y la magnitud física vendría a ser vendría a ser un cuerpo que se puede medir. Y todo lo que se encuentra en el mundo se puede medir, ¿no? Una magnitud física es todo aquello que es sensible a ser medido. Muy bien, todo eso lo vamos a poner acá. Yo, para ahorrar tiempo, obviamente que tengo la definición ya concreta, que la voy a poner acá. Muy bien, acá está. Magnitud física. ¿Qué es una magnitud física? Como lo habíamos dicho, una magnitud física es todo aquello que puede medirse con cierto grado de precisión. Pero basta que sepan ustedes hasta acá nomás. Solamente que sepan ustedes esto y para mí es suficiente. Una magnitud física es todo aquello que puede medirse. Todo aquello que se puede medir es una magnitud física. Muy bien. Ahora tenemos las magnitudes fundamentales. Muy bien. Según su origen hay dos tipos de magnitudes. Hay unas magnitudes que son fundamentales y hay otras magnitudes que son derivadas. Y vamos a explicar cada una de ellas en estos momentos. Mira, cuando ya encontré todo lo que se puede medir, tengo que clasificar en aquellas magnitudes que son fundamentales. ¿Qué significa fundamentales? Que son principales para el desarrollo de nuestro mundo, ¿no? Y justamente vamos a leer esto y vamos a explicar en qué consiste. Magnitudes fundamentales. Son aquellas magnitudes independientes que sirven de base para fijar las unidades y en función de las cuales se expresan las demás magnitudes. Todo eso en palabreo significa que son las más importantes, ¿no? Son las más importantes. Las magnitudes fundamentales son las más importantes. ¿Y cuáles son esas magnitudes fundamentales? Lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son esas magnitudes fundamentales? Son estas de acá. Le vamos a colocar justamente estas de acá. ¿Cuántas son? Son 7 magnitudes fundamentales. Son 7 magnitudes fundamentales. ¿Y cuáles son ellas, profesor? Acuérdense de esto porque esto es la base para poder preguntar sobre este tema. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? Son 7, ya lo dije. ¿Y cuáles son? Longitud. Claro, pues, la longitud se puede medir. Si yo quiero, por ejemplo, medir la distancia de mi casa a la casa de mi vecino, es una unidad de longitud. Tengo que hacerlo por medio de una unidad de longitud. Masa. Cuando yo voy a poner las papas en una balanza y quiero saber cuánto es lo que marca esa balanza, ahí se está calculando la masa. El tiempo. ¿Cuánto me demoro en tomar mi desayuno? Ya, también, ese es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto me voy a demorar yo en hacer algo?
La cuarta, ¿cuál es? Temperatura. La temperatura vendría a ser justamente la agitación molecular que uno tiene. Cuando tu cuerpo está normal, bueno, no te va a pasar nada, pero te empieza a dar sueño, cansancio, pereza, y toman la temperatura y ven que está un poco alta de lo regular, que son 37 grados, y ahí donde puede haber alguna infección o puede haber alguna enfermedad que está en ese momento invadiendo tu cuerpo. Muy bien, las más importantes y conocidas son las tres primeras: longitud, masa y tiempo. Longitud, masa y tiempo. Las cuatro siguientes son magnitudes también importantes, pero muy poco usadas. La temperatura se usa, claro, obviamente para ver el estado de salud de una persona, o también ver la sensación térmica que tenemos nosotros en nuestro medio ambiente, ¿no? Intensidad de corriente eléctrica. Miran, profesor, pero casi yo no veo eso, porque eso tiene que ver con electricidad. Me dirán, claro, no se puede ver, pero sí está presente. Sí está presente. Por ejemplo, si yo tengo mi cuarto y quiero entrar en la noche, tengo que prender el foco. ¿Y qué hago yo? Agarro el interruptor, aprieto el interruptor y el foco se prende. ¿Por qué se prendió? ¿Por magia? No, porque hay corriente eléctrica. Por esa razón que la intensidad de corriente eléctrica es una magnitud fundamental, porque con la intensidad de corriente se puede prender cosas, correcto, se puede encender artefactos, se puede tener internet, se puede usar datos móviles. Todo lo que ustedes tengan que hacer, que usen corriente, se usa justamente con la intensidad de corriente eléctrica. Por eso que es una magnitud fundamental, ¿no? Todo eso. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Intensidad luminosa. La intensidad luminosa es, ustedes han visto que hay cuerpos que brillan, ¿no? Entonces, hay cuerpos que brillan por sí solos que se encuentran en la naturaleza. Plantas, animales, que tienen su propio brillo. Ese brillo que vendría a ser la capacidad que tiene un cuerpo para poder hacer luz. Uno de ellos es el sol, obviamente, ¿no? El sol produce su propia luz. ¿Y eso cómo se le llama? Intensidad luminosa. Y es importante, claro, pues todos los días nosotros vemos el sol. Hasta en invierno a veces, de vez en cuando aparece, pero sabemos que el sol está presente. Entonces la intensidad luminosa es una magnitud fundamental. ¿Por qué? Porque lo vemos en nuestra naturaleza constantemente. Y tenemos cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia, a ver, si ustedes, por ejemplo, compran una lata de acá, de papitas, ustedes van a ver aquí, atrás, una reseña, ¿no? Para que sea apto para el consumo humano, tiene que tener alguna característica. Por ejemplo, acá tiene como ingredientes, acá está, polvo de papa, aceite de palma, fécula de papa, todos ellos, ¿sí? Hay algunos que todavía lo ponen con gramos. ¿Ya? Eso vendría a ser la cantidad de sustancia y sirve, claro, pues. Porque si un elemento es muy graso, obviamente, y tú sufres de repente un poco de triglicéridos o algo que te pueda caer mal, no lo vas a poder comer. Por eso que siempre te aparece acá la reseña con todos los gramos. Con todos los gramos. Entonces, ¿eso qué vendría a ser? La cantidad de sustancia. ¿Y solamente sirve para las comidas? No, también sirve para las medicinas. Te vas a comprar una pastilla y dices, bueno, yo requiero una pastilla contra el dolor. Ya. Esa pastilla tiene una cantidad de sustancia adecuada para que te cure el dolor. Si te dan más, puede ser de que te cause un daño colateral. Si te dan menos, puede ser que no te haga efecto. ¿Ya vieron? Por eso que la cantidad de sustancia es importante en nuestra naturaleza, en nuestro cuerpo humano también. Si tú comes mucho azúcar, de acá a un futuro te puede dar diabetes. ¿Ya ven? Por eso que la cantidad de sustancia que uno puede ingerir, o uno pueda ver, o uno pueda comprobar, es importante. Y ahí tenemos las 7 magnitudes fundamentales. Muy bien. Y ahora, siguiendo con la explicación, vamos a ver cuáles son justamente sus unidades. Lo estoy haciendo por parte para que vean ustedes. Muy bien. Aquí vamos a ponerlo. Ajá. Listo. Acá tenemos las unidades y el símbolo. Muy bien. Ahora, existe un lugar donde todas estas magnitudes
van a ser felices. ¿Cómo es eso que van a ser felices? O sea que todas estas magnitudes van a convivir en completa armonía. ¿Y cómo se llama ese lugar? El Sistema Internacional. ¿Qué es el Sistema Internacional? Es una asociación que se pone de acuerdo y dice, bueno, para el mundo, para que no haya confusiones con las unidades, para que podamos medir tranquilamente las cosas, vamos a crear unidades para todo el mundo, que se van a respetar tanto aquí en América, como en Europa, como en Asia, como en África, Oceanía, en cualquier parte del mundo. Y esas son las 7 magnitudes o unidades, perdón, que van a regir a nivel mundial. Tenemos para la longitud. ¿Cuál es su unidad de longitud? Acá dice el metro. Allá, o sea, para medir longitud, la unidad en el sistema internacional es el metro. Su símbolo, ¿qué letra es? La letra M. Luego tenemos la masa. Tenemos la masa. ¿Su unidad de medida cuál es? Es el kilogramo. El kilogramo, tal como está apareciendo ahí. Ustedes pueden visualizarlo. El kilogramo. Muy bien. Ya está. Y su símbolo es KG. Como yo creo que ustedes mayormente lo conocen. El tiempo, ¿en qué se mide? En segundos. A nivel mundial, la unidad de tiempo es el segundo. Su símbolo S. La temperatura. A ver, ustedes cuando van a ver de repente el celular o algún otro objeto o ven las noticias, dice, ¿no? Estamos a ¿cuánto? A 21 grados C. ¿Qué significa eso? 21 grados Celsius o grados centígrados. Pero esta no es la unidad a nivel mundial. Si tú vas a otra parte del mundo no van a usar esa unidad. Pero si tú quieres comunicarte con el resto usando las mismas unidades, tienes que decir la temperatura ¿en qué? En grados Kelvin. ¿Sí? En grados Kelvin. Y el grado Kelvin se simboliza con una K, pero acá faltó agregar algo, ¿no? Con una bolita arriba. ¿Sí? Grado Kelvin. Esa vendría a ser la unidad a nivel mundial de la temperatura. Luego tenemos intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes y se simboliza por la letra A. Ahora, miren, profesor, pero eso yo no lo observo. Sí, por ejemplo, tú tienes tu celular y dices, ¿no? Bueno, me voy a comprar el celular, pero yo creo que la batería me dure más. Ah, ya, según lo que he leído, ese celular tiene 4000 miliamperios. ¿Se escucharon lo que dije? 4000 miliamperios. Ah, ya. O sea, ¿qué significa 4000 miliamperios? Significa de que la resistencia eléctrica de esa batería es de 4000. Cuando tú lo cargas, te va a durar más tiempo. Mientras más miliamperios tenga, más duración va a tener tu batería. ¿Y qué es la batería? Es energía o corriente eléctrica almacenada. ¿Sí? Almacenada. Y como es almacenada, se va a ir perdiendo con el tiempo. Por esa razón de que se descarga tu celular. ¿Ya vieron? Y ya vieron que sí se usa el ampere. Pensaban que no, sí se usa en la batería de los celulares. Intensidad luminosa. Y su unidad en el sistema internacional es la candela. O sea, profesor, pero eso yo no lo he visto. Claro, es bien difícil que lo veas, pero en el campo físico, las llamaradas solares se miden en candelas. Miren, el calentamiento global se mide en candelas. Las llamaradas solares, o sea, la resolación, como le dicen, ¿no? Altas temperaturas, ¿sí? Todo ello se mide en candelas. Todo lo que emite el sol se mide en candelas. Las libélulas, que son brillantes, ¿sí? O las otras luciérnagas, que también son brillantes. Esas luciérnagas tienen también candela, pero son muy pequeñitas. Son muy pequeñitas. ¿Ya vieron? ¿Y su unidad cuál es? La candela. Todo lo que tenga que ver con luz tiene que ver con candelas, su símbolo SD. Y la cantidad de sustancias se mide en mol. Y su símbolo sigue siendo mol. ¿Mol por qué? Mol vendría a ser... ¿Qué vendría a ser mol? La cantidad de moléculas, ¿sí? La cantidad de moléculas que va a tener una sustancia, ¿sí?
A más moles puede ser que sea bueno o que sea malo. Por esa razón que los que estudian medicina tienen que saber bastante química. Porque si tú vas a ser médico y tú vas a recetar un medicamento, tienes que saber que ese medicamento tenga las condiciones exactas. ¿Ya vieron por qué son 7 años de medicina? ¿Ya vieron por qué se estudia bastante para ser médico? ¿Por qué? Porque tú tienes que saber todo eso, tienes que tenerlo acá en la cabeza. Cuando una persona te diga, estoy mal de tal cosa, tal cosa, tal cosa, tú tienes que saber qué recetar. Y si tú recetas mal, te pueden meter preso a ti. ¿Por qué? Por negligencia. Por eso, ¿ya vieron? Tienen que saber muy bien qué recetar. Usted nunca han visto de que cuando están en la farmacia le dicen, ¿no? Yo estoy mal de la cabeza, me duele la cabeza, ya. ¿Tú eres alérgico a algún medicamento? Te preguntan. Ah, ya. Y si eres alérgico a un medicamento, no te lo pueden recetar. ¿Por qué? Porque siempre el médico tiene que preguntarte, o el farmacéutico te tiene que preguntar, si eres alérgico a algo. Si eres alérgico a algo. ¿Para qué? Para que te pueda dar una buena receta. Muy bien. Y esas vendrían a ser las 7 magnitudes importantes, ¿sí? Las 7 magnitudes importantes. La próxima chiquiprueba que va a ser la próxima semana va a ver con esto. ¿Sí? El quiz iba a ser de esto. Por esa razón que me repasan esa tabla de acá. Ya les he explicado que son 7 magnitudes fundamentales que tienen unidades en el sistema internacional y tienen su propio símbolo. Muy bien, vamos a ver si podemos avanzar un poquito más. Muy bien, vamos a desarrollar algunos. Acá también tengo las magnitudes derivadas que vamos a buscar. Y acá tenemos magnitudes derivadas, ¿sí? ¿Qué son las magnitudes derivadas? Estas magnitudes derivadas son aquellas que provienen ¿de quién? De las magnitudes fundamentales. O sea, cuando yo voy formando o voy juntando estas magnitudes fundamentales, mira, cuando voy juntando todas ellas, obtengo estas. Por eso que se llaman magnitudes derivadas. Son aquellas que se pueden expresar en función a las magnitudes fundamentales. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver algunos ejercicios. Ojalá que el tiempo no nos gane, aunque ya estamos prácticamente en naranja. Ya está. Vamos a ver. Magnitudes fundamentales. Muy bien. La primera, una es aquella. Vamos a ponerla acá como número 2. La número 1 la voy a escribir acá, ahorita. Número 2. Una es toda aquella que puede medirse. ¿Qué vendría a ser eso? ¿Qué palabra va ahí? ¿Qué es todo? Muy bien, ¿quién me respondió? Magnitud. ¿Apellido? Burgos. Burgos. María, ¿no? Sí, profesor. Correcto, muy bien, María. Una magnitud física, si ponemos ser más específico, vamos a poner magnitud física. Una magnitud física es todo aquello que se puede medir. Es todo aquello que se puede medir con cierto grado de precisión. Ya está. Todo lo que hemos visto en la definición. Muy bien, correcto. Vamos a ver la primera que me había salteado yo. Y lo que habíamos visto también al inicio. Dice, indica cómo se clasifican las magnitudes físicas. Lo habíamos visto anteriormente. ¿Cómo se clasifican las magnitudes físicas? Magnitudes fundamentales. ¿Y qué más? A ver, la acabamos de ver. Magnitudes fundamentales. ¿Y qué más? Y magnitudes derivadas. Muy bien. Entonces, si te piden clasificar según su origen, tú vas a colocar magnitudes fundamentales y magnitudes
derivadas. Listo, muchachos. El tiempo nos ha ganado. Muy bien, ya hemos avanzado algo elemental. Justamente todo lo que hemos visto está acá. Repasen esa tabla y transcríbanlo en su cuaderno, por favor. Tienen que transcribirlo porque la próxima clase yo reviso a 3 de ustedes. En los 5 minutos de tolerancia voy a revisar a 5 de ustedes que hayan copiado esa clase. Yo no les voy a decir quiénes son, pero yo les voy a revisar. Entonces copien lo que está en el PDF. Ese PDF se va a encontrar donde dice clase.